el enojo o el dolor que se siente cuando alguna persona nos lastima, nos ofende, nos falla, nos traiciona, o lleva a cabo algo en contra de nuestra persona que nos causa algún dolor. Vamos a decir que es de hecho natural. Es natural que los seres humanos sintamos enojo, sintamos tristeza, sintamos dolor. Lo que no debiera de ser natural es el que cada persona que vive una experiencia como esta lo guarde, lo acumule y permita que influya en su vida de tal manera en la que tarde o temprano viva con resentimiento. Por eso es que el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca del resentimiento y vamos a hablar también acerca del perdón, porque sin duda son dos cuestiones en las cuales como seres humanos y como cristianos también podemos estar expuestos, e incluso me atrevería a creer, ojalá me equivoque, que alguien en la iglesia pudiéramos estar sufriendo por una de estas situaciones, y por eso es importante que recordemos lo que la palabra de Dios, hermanos, nos enseña al respecto. Vamos a empezar primero que nada con el resentimiento. El resentimiento, hermanos, es una palabra que tiene origen en 3 vocablos latinos. Y quiero que observen primero la ilustración que está al frente. No sé si se ve con claridad, ¿verdad? Pero es un martillo que a sí mismo se está haciendo daño, que a sí mismo se está clavando. Y es que el dolor y es que el resentimiento es como este martillo, ¿verdad? Nada más que somos nosotros, somos las personas que a través del resentimiento, con el paso del tiempo, consciente o inconscientemente nos causamos daño. Y los 3 términos de los cuales se deriva la palabra resentimiento, primero que nada es el prefijo re, que significa repetición. Y da la idea de que algo que nos ocurrió en el pasado, nosotros lo estamos trayendo una y otra y otra y otra vez. Y muchas veces, hermanos, de manera voluntaria, sin darnos cuenta que nosotros, como ese martillo, ¿verdad?, a través de ese recordar o a través de ese repetir palabras, acciones, insultos, golpes, etcétera, ¿verdad?, lo que está ocurriendo es que nos estamos lastimando cada vez más. La segunda palabra es el verbo sentiré, que significa sentir, es decir, el recordarlo, el traerlo a la memoria nos hace sentir, hermanos, no igual como la primera vez lo sentimos, sino cada vez peor, que es lo más delicado. Eso es lo más triste. Cada vez nos sentimos peor, 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 y a veces, hermanos, se puede convertir en una acción viciosa a la que nosotros recurramos como una manera de mantener vivo algo. Y la tercera palabra es el sufijo miento, que significa medio, es decir, es un medio a través del cual estamos teniendo un sufrimiento. De tal manera que podríamos decir entonces que el resentimiento es la acción y el efecto de volver a sentir, y se refleja en diversos sentimientos y actitudes, hermanos, tanto hacia uno mismo como la hostilidad o el enojo que podemos sentir hacia alguien. Ese enojo, ese sentir, ese resentimiento, tarde o temprano se va a convertir en ira, en enojo, y vamos a llegar a sentir que somos incapaces de superarlo. El resentimiento es algo tan delicado que en algún momento de nuestra vida nos va a hacer sentir como personas fraccionadas, incompletas, como un cristal que se ha roto, ¿verdad? Y que con cuidado se ha tratado de juntar los pedazos y que sin embargo no puede quedar igual, nunca va a quedar igual, porque ese resentimiento, que es la continuación de un sentimiento negativo, está allí, dando una y otra y otra y otra vez. Una persona puede enojarse una y otra vez. Si ese odio no cede, si ese sentimiento no cede, se habla entonces de resentimiento y se tiene que trabajar con él. Los cristianos, hermanos, somos personas que si estamos resentidas contra algo, contra alguien, debemos de saber qué hacer, debemos de actuar, porque si no, hermanos, se dice el día de hoy que una persona cuyo corazón humano, ¿verdad?, cargado por tanta tristeza, por tanto enojo, por tanta ira, se convierte en una persona cuya vida no es completa, cuya vida no es feliz. No importa si fue agraviada,
hace una hora, hace un día, hace una semana, hace un mes, hace un año o hace muchos años atrás, esa persona no va a sentirse completa, no va a sentir felicidad. ¿Por qué? Porque el resentimiento, lejos de escatimar el tiempo o lejos de disminuir con el tiempo, hermanos, tiende a acumularse cuando nosotros, las personas, vamos nutriendo ese resentimiento, hermanos, por nosotros mismos. Incluso decía yo hace rato que llegamos a pensar que es un dolor que no se puede borrar, aunque la realidad es que es un dolor que no se quiere borrar. Hermanos, no es correcto pensar que es un dolor que no se puede borrar. Lo correcto es que es un dolor que no se quiere borrar. Y es que por alguna razón que todavía yo no entiendo, hermanos, como persona, los seres humanos tenemos la capacidad de aprender a vivir con dolor. Tenemos la capacidad de aprender a vivir con sentimientos lastimados y acostumbrarnos tanto a ellos que si no los sentimos de nuevo, no nos sentimos bien. Que si no los estamos alimentando cotidianamente, sentimos que no estamos completos. Y aunque venga alguien y nos diga que eso puede sanar, que eso se puede quitar, que eso se puede curar, no lo creemos. No lo creemos. La palabra de Dios dice que Dios puede hacer algo al respecto. Sin embargo, hermanos, es triste pensar que algunos cristianos podemos llevar años en el Señor y sin embargo llevamos una vida incompleta e infeliz a causa del resentimiento. Hace rato mi hermano Israel en la parte introductoria de su mensaje dijo 3 cosas que me gustaron. Él decía que cuando Dios creó al hombre lo creó para ser feliz, para estar completo y para sentirse pleno. No recuerdo si fue el orden o literalmente las palabras, pero se me quedaron grabadas en la mente y dije, exacto, esa es la voluntad de Dios. Dios creó al hombre, hermanos, de una manera perfecta, para vivir una vida perfecta, para tener una relación perfecta con Él y para que la relación con sus semejantes fuera perfecta. El problema es que entró el pecado, y con el pecado los seres humanos empezamos, hermanos, a causar daño a nuestra vida espiritual, a nuestra vida conyugal, a nuestra vida emocional, a nuestra vida social, a nuestra vida mental, a nuestra vida física, que nos ha llevado a sumirnos, algunos de nosotros, a un foso tan profundo que en virtud de eso creemos que no hay salida. Sin embargo, hoy vamos a ver que Dios es capaz de sacarnos de allí sin importar qué tan hondo hayamos caído o nos hayamos metido nosotros voluntariamente a través del tiempo. El resentimiento, hermanos, es una situación peligrosa. ¿Por qué? Porque en un cristiano el resentimiento no le permite crecer espiritualmente, no le permite experimentar el fruto del Espíritu Santo, no le permite experimentar la vida abundante y no le permite reflejar, hermanos, el poder transformador de Cristo Jesús. Vayan conmigo, hermanos, al libro de Génesis capítulo 4, versículo 5 al 8, donde vamos a encontrar el primer caso de resentimiento, hermanos, en la Biblia. Y vamos a ver que ese primer caso de resentimiento trajo graves consecuencias, de las cuales cada uno de nosotros somos advertidos a través de la Escritura, y que en la medida en la que nosotros nos demos cuenta de a dónde nos puede llevar, entonces vamos a estar dispuestos a salir de ello y a no dejarnos dominar precisamente, hermanos, por esas acciones. Les voy a decir alguna cosa. Habemos personas que vivimos con un gran resentimiento a causa de que alguien nos causó daño, pero habemos otras que tenemos un gran resentimiento hacia algunas personas que no nos hicieron ningún daño y a pesar de eso estamos enojados con ellos. Y eso es lo que vamos a ver nosotros, hermanos, el día de hoy. Génesis capítulo 4, versículos 5 al 8, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. La palabra de Dios dice, hermanos, que cuando una persona se acerca al Señor, antes de ver lo que yo traigo, Él me ve a mí. Que cuando yo voy a Dios en oración, a llevar mi ofrenda, en mi presencia, o a hacer algo, Él me ve primero a mí, para que entonces lo que yo voy a hacer sea agradable delante de Él. Muchas veces, algunos nos ocultamos en lo bueno, y lo pongo entre comillas,
Porque la palabra de Dios dice que Caín le llevó al Señor lo mejor de la tierra. Y uno diría, ¿qué tiene de malo llevarle a Dios lo mejor de la tierra? Si dijéramos, le llevó unos frutos podridos, algunos que se encontró por allí en el camino, pero le llevó lo mejor. Y el problema es que Caín se creía bueno. Él no se creía pecador y por lo tanto no consideró necesario ir delante de Dios a llevarle un sacrificio de sangre. Ese fue el problema en su corazón. Dios no merecía un sacrificio porque él, a sus propios ojos, era un hombre bueno. Y ahí es donde está el problema, en el corazón de las personas. Y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su semblante. Y es que su hermano Abel llevó una ofrenda de sangre, y cuando Dios vio a Abel, hermanos, Dios vio con agrado a Abel, y por lo tanto vio con agrado su ofrenda, exaltó a Abel, y sin embargo dice que Caín, cuando ve que su hermano es exaltado, se ensaña. Y la palabra ensañar es una palabra hebrea, jará, es K-J-A-E-A, que significa brillar, arder de cólera. ¿Algún día han visto a una persona que literalmente, la cara refleja el enojo? Uno dice, oye, pero es que tu cara hasta brilla de enojo, mira. O sea, a lo mejor está prietito como yo, pero se le ve lo rojo. Imagínense, ¿no? O sea, pero se te ve, o sea, la palabra dice que el problema en el corazón de este hombre era tan grave, era tan delicado, que a él le molesta que su hermano sea bien visto a los ojos de Dios, su ofrenda sea bien recibida a los ojos de Dios, y él se enoja, se encoleriza, y Dios ve eso, y le cayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. Hermanos, Dios le dio a Caín la oportunidad de corregir su falta. ¿Se dieron cuenta? Dios es justo. Va con Caín, lo cuestiona y le da la oportunidad de corregir. Lo exhortó a una cosa: no te dejes dominar por tus emociones. No te dejes dominar, no guardes resentimiento hacia tu hermano. No te enojes. Domina las cosas. Cuando el Señor le dice a Caín, he aquí el pecado está a la puerta, lo que le está diciendo es, oye, ese sentimiento o ese resentimiento que estás empezando o que estás sintiendo en tu corazón en este momento, ten cuidado, domínalo, contrólalo. Porque como una fiera que está lista para atrapar a su presa, si tú no la dominas, si no la controlas, si no haces nada, se va a lanzar sobre ti y te va a atrapar. Sin embargo, Dios le dice, con todo tú puedes dominarlo, hazlo. Muchas veces nosotros decimos, es que este sentimiento yo no lo puedo dominar, es que no está en mí, no puedo controlar este enojo, no puedo controlar este resentimiento, no puedo controlar. Es que si tú supieras lo que me hizo, si supieras lo que me dijo, si supieras cómo me trató, si supieras cómo, bueno, no lo sé. Y aunque lamentablemente lo supiera, yo no lo podría comprender, porque yo no puedo sentir lo que tú sentiste. Debió de ser doloroso, debió de ser triste. Pero lo que la palabra de Dios dice es que aquello que sentimos nos atrapa. Y una vez que nos atrapa, si nuestro corazón no está sano, no es bueno delante de Dios, entonces el pecado, como una fiera que se lanza, nos va a dominar y nos va a llevar a hacer cosas en contra de lo que Dios nos pide que haga. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que Caín no le hizo caso a Dios. ¿Y qué terminó haciendo? Lo mató. Cuando dejamos que el resentimiento crezca en nuestros corazones, hermanos, nos puede llevar a hacer cosas muy graves. Al punto de que nos dañamos, hermanos, a nosotros mismos. Una persona resentida jamás va a poder avanzar prácticamente en ningún área de su vida. Porque ese resentimiento lo va a demostrar en sus relaciones interpersonales, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, con la familia, con los vecinos, con todo. Las personas que guardamos resentimiento nos quedamos atoradas en el ayer, en aquellas cosas que duelen, que lastiman.
Y como dije hace rato, difícilmente, hermanos, podremos ser felices porque quedamos atrapados. El resentimiento, hermanos, nos lleva a la destrucción. Pero no solo la nuestra, la destrucción de nuestros seres amados, de nuestro entorno, de la realidad en la que vivimos. Es altamente probable, hermanos, que si yo en este momento te preguntara a ti, o nos preguntáramos a nosotros mismos, ¿tienes algún resentimiento en tu corazón? Alguien traería rápidamente un recuerdo. Cuando alguien abusó, quizás físicamente, verbalmente, sexualmente de nosotros. Peor aún, si quizás una persona de la cual nosotros esperábamos amor, protección, cariño, y fue precisamente la persona que abusó de nosotros. De manera natural, sentiríamos en este momento tristeza, dolor, enojo, melancolía, ira, frustración, menosprecio. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios dice que el resentimiento no ayuda a nadie porque nos hace vivir enojados. Nos causa muchos problemas, no solamente espirituales, sino incluso en la salud. Por ejemplo, una persona que vive resentida tiene un problema de inhibición en su sistema inmunológico, es más propensa a infecciones virales y bacteriales. Altera los neurotransmisores de su cerebro, esos químicos que ayudan a los nervios a comunicarse entre sí. Cuando disminuyen, caemos en depresión. Cuando aumentan, ¿verdad?, actuamos de manera exaltada, irritable, perdemos la concentración, tomamos riesgos que de otra manera no tomaríamos, afecta a nuestro sistema nervioso, propicia enfermedades del corazón, afecta, hermanos, el comportamiento sexual, las emociones, el apetito, la sed, la regulación de la temperatura, etcétera, etcétera. Dice la Biblia que Caín, en un momento, se enojó contra su hermano y no sabemos en qué tiempo después maquinó en su cabeza de qué manera él iba a cobrar lo que su hermano, lo que creía que su hermano le debía. Tengamos cuidado, hermanos, con nuestra mente y con nuestro corazón, porque de verdad que habemos personas que tenemos resentimiento hacia personas que creemos que nos hicieron algún daño cuando esto no fue así. Recibieron algo mejor que nosotros, algún aumento, algún saludo, amor, confianza, algún premio, alguna situación, y a nosotros nos molestó, nos enojó, y entonces guardamos, hermanos, ese resentimiento. Abel no le había hecho nada a su hermano, no le causó ningún daño a su hermano, pero Caín alimentó su odio, y cuando tuvo la oportunidad, dice la palabra de Dios, salió al campo y lo mató. Porque el resentimiento y la ira, hermanos, actúan juntos. Son tensores poderosos en la vida de cualquier ser humano. Es extremadamente difícil vivir con él. Es muy agobiante vivir, hermanos, con resentimiento. Provoca la sensación, como dije hace rato, de estar atrapados. Los efectos y las consecuencias son muy graves. Hermano, hermana, estás atrapado en ese callejón sin salida llamado resentimiento. Hoy es hora de salir de allí. Porque la palabra de Dios dice que Dios quiere que seamos felices. ¿Qué tenemos que hacer entonces? La respuesta es muy sencilla, pero sinceramente es muy difícil de llevar a cabo. Es el perdón. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 44. Es hora de que nos examinemos, hermanos, sinceramente y profundamente a cada uno de nosotros. Y si por alguna razón, insisto, nos hemos metido en el laberinto del resentimiento, es hora de tomar una decisión al respecto, es hora de salir, es hora de correr hacia la salida. Y como dije hace un momento, aunque es algo fácil de hacer, es difícil de llevar a cabo por lo que nos ha costado, por lo que hemos sufrido, por el dolor que nos ha provocado. Hermanos, muchos cristianos estamos conscientes de ello, pero no lo dejamos voluntariamente porque hemos sufrido tanto que no estamos dispuestos a dejarlo simplemente. Pero tenemos que hacerlo por nuestro bien. Y lo que tenemos que hacer, la palabra de Dios lo llama perdón. Mateo capítulo 5,
versículo 44. La palabra de Dios, hermanos, dice así: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren por aquellos que os ultrajan y los persiguen. Hermanos, quiero que observemos que en este pasaje de la Biblia hay 4 cosas que Dios nos ordena a cada uno de aquellos que hemos creído o que hemos tomado la decisión de ir a Cristo para buscarle como nuestro Salvador personal. Son 4 órdenes. Son 4 órdenes que quizás a algunos no nos gustan, pero que en la medida en la que nosotros las cumplamos o nos encaminemos hacia ellas, vamos a ir rumbo a aquella salida que nos va a permitir sanar. Y lo primero que dice la palabra de Dios es que tenemos que amar. Y esto es exactamente lo contrario de lo que hemos acumulado, hermanos, a través del resentimiento. Ese es el extremo absoluto. Hermano, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios nos pide cosas tan imposibles, tan difíciles de llevar a cabo? ¿Acaso no le preocupa lo que sentimos? ¿No le preocupa lo que sufrimos? Hermanos, precisamente porque Dios entiende lo que sufrimos, lo que sentimos y lo que nos ha dolido, es que no quiere que nos siga doliendo. Es como ese niño que está enfermo, que va al médico y que lo tienen que inyectar, pero dice, no me voy a dejar. ¿No? Y que solamente una pequeña, por llamar de alguna manera, ¿verdad?, una pequeña inyección quizás es suficiente para acabar con una bacteria, con un virus, con una enfermedad, pero que no quiere. Prefiere vivir todo el día. Fíjense, las personas somos tan extrañas que preferimos vivir todo el día con el dolor que recibir un piquete. ¿No les parece eso extraño? Sinceramente sí. Porque la inyección es un piquetito con el dolor que tú le quieras poner, pero es un momento. Pero preferimos todo el día sufriendo. Es que me duele mucho, es que mira cómo estoy. Un piquete, no. Ya me duele, ya se me quitó. Se está muriendo por dentro. Hermanos, Dios es un Dios de amor. Y Él sabe que el mejor antídoto para el resentimiento se llama amor. Y lo mejor que un cristiano puede hacer es amar al enemigo. Porque en el momento en el que uno empieza a amar a sus enemigos, uno está sanándose a sí mismo. Está llenando su mente, su cuerpo, su corazón de aquello que le va a sanar y va a sacar lo otro. La segunda cosa que Dios, o que el Señor Jesús nos ordena que hagamos, es que bendigamos a las personas. Y bendecirlas es desearle lo mejor. Que Dios te bendiga. Oye, ¿ya supiste que aquel ya puso un negocio? Pues ojalá que lleguen y lo salten y lo maten, no te están matando a tanta gente. Ojalá que por allá llegue la familia, ¿verdad?, de este cuerpo de narcotraficantes que andan cobrando piso y que se la cobren. No, Señor, tú sabes que esta persona me hizo daño, pero yo te pido que tú lo bendigas. Bendícelo, Señor, que prospere su negocio, que le vaya bien, que un día conozca tu palabra, Señor, y que se arrepienta del daño que me hizo a mí y que probablemente le haya hecho a mucha gente más. Porque cuando alguien nos causa daño a uno, muy probablemente se le ha causado a muchos otros más. Jesús está siendo entregado, martirizado, golpeado, lastimado. Y está con los brazos extendidos y sus enemigos le están clavando las manos en el madero y él está orando al Padre y diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que es. El justo por los injustos. Declarando perdón y amor en el momento mismo de la crucifixión. Pero el Señor no quiere que nos quedemos en palabras, es decir, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, dice, hazle bien. Es decir, me lo encuentro en un problema, está en un peligro y yo tengo la oportunidad de ayudarle. ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Hacerlo. Dice la palabra de Dios, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es decir, vas a hacer que un día le arda la cara de vergüenza de que en virtud de todo el mal que te causó, tú todavía lo estás ayudando. Tú todavía
estás haciéndole un bien. Hermanos, ¿cuántos cristianos tenemos el valor no solamente de ir por el camino de la sanidad, sino de hacer exactamente aquello que Jesús nos ordena que hagamos? Yo creo que el tema de hoy no solamente es un tema que busca la sanidad de los que nos hemos involucrado en el resentimiento, sino que es un tema fuerte para aquellos que quizás hemos endurecido nuestro corazón, hermanos, a la voluntad de Dios. Porque la voluntad del Señor es esa. Y saben, Él no busca nuestro sufrimiento, busca nuestra sanidad. A veces parece doloroso en el momento, o como algo que yo no quiero hacer, como lo voy a mencionar de hecho más tarde. Dice, hay que amar, hay que bendecir, hay que hacer bien. Incluso dice que un cristiano debe de sostener la vida de esa persona a través de la oración. Es decir, no es en este momento que yo diga, bueno, ya lo amo, sí lo amo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, que Dios te bendiga, sí nos vemos, adiós. Oye, ¿me pasas la guitarra? Sí, aquí está, ahí nos vemos. No es una acción, hermanos, que únicamente sale de labios. Es el que soy capaz de mantener o sostener su vida a través de la oración. ¿No les parece esto, hermanos, un gran reto? Sí lo es. Porque ¿cómo se puede amar, bendecir, hacer bien y orar por un enemigo, hermanos, si antes no se ha perdonado? Es imposible, ¿no creen ustedes? Por eso es que lo primero que tenemos que hacer es perdonar. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué el Señor nos pide algo que parece imposible? Es más, les voy a decir una cosa, hermanos. Hay personas a quien ni siquiera les gusta oír hablar del perdón. Les molesta, se sienten mal, se enojan. En más de una ocasión, hermanos, he tenido la oportunidad de compartirle de Cristo a alguna persona con un gran resentimiento en su corazón. Y yo recuerdo un caso en particular ahorita que podría traer varios a la memoria. Una dama fue invitada a la iglesia por una persona que antes asistía muy poco tiempo, vino a la iglesia y a su vez invitó a otra. Y me dijo que si podía yo platicar con ella porque tenía algunos problemas. Le dije que sí. Vino al templo, estuvimos en la oficina platicando por un largo rato. Le compartí la palabra de Dios, le compartí de Cristo y todo iba muy bien. Hasta que yo le dije que Dios tiene el poder de perdonar nuestros pecados a toda persona. Y le dije, así hayamos sido las personas más viles de este mundo, Dios tiene el poder de perdonar nuestros pecados, de limpiarnos de toda maldad y de transformarnos en nuevas criaturas. Y me dijo, a ver, espera un momento. ¿Toda persona? Le dije, sí. ¿Sin importar lo que haya hecho? Sí. Dijo, entonces, ¿sabe qué? Yo no quiero saber de Dios. Le dije, perdón. Dice, mi padre, un día me voy a vengar de él y le voy a hacer pagar cada cosa que me hizo. Yo juré que me vengaría y toda mi vida yo he esperado el momento adecuado para hacerle pagar lo que me hizo. Y si lo que ustedes me están diciendo ahorita, que este hombre viene con ustedes y nada más porque se arrepiente, Dios lo perdona, lo va a perdonar, le dije sí. Dijo, entonces yo no quiero saber nada de Dios. Le dije, bueno, mira, no sé qué es lo que le haya hecho usted a su padre, pero quiero que sepa que Dios tiene el poder de perdonarle a usted todos sus pecados y que quiere que usted sea su hija para darle el regalo de la vida eterna. Y si usted recibe a Jesús, usted un día va a poder perdonarle a su padre. Digo, sí, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer eso. Dije, Él va a sanar su corazón. Me dijo, no. Es más, ¿sabe qué? No me interesa seguir escuchando. Le dije, ¿de verdad? Me dijo, sí. Digo, bueno, pues yo lamento mucho que a usted no le interese continuar y me gustaría seguirle compartiendo. Digo, adelante, si usted gusta se puede ir. Y en el que hizo, se pareció. Y me dijo, si Dios es capaz de perdonar a mi padre, yo jamás quiero saber nada de Dios. Porque yo juré que un día me vengaría de él y lo voy a hacer.
Y no puedo pensar, hermanos, en lo triste que debió de ser la vida de esta mujer. Lo infeliz. Hay personas que cuando se les habla del perdón o se les predica del perdón, ¿qué? ¿Perdonar yo jamás? Si lo que yo deseo es verle sufrir igual que yo, y lo que yo sentí, entonces ¿qué? Y lo que yo viví, ¿qué? Y lo que yo escuché, ¿qué? Hermanos, el perdón es una orden en contra de la naturaleza humana, pero es una orden que Dios nos da, porque el perdón es la mejor medicina para el alma. El perdón es la mejor medicina para el alma. Y porque además en Cristo y con Cristo estamos capacitados, hermanos, para perdonar. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor. La capacidad de amar como Dios. De amar sin miramientos, sin importar de quién se trate, sin importar ningún pasado. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y si nosotros analizamos cada una de las 9 características que forman un solo fruto, lo que la palabra de Dios dice es que cuando una persona viene a Cristo, lo primero que hace es sanar su interior, dándole la capacidad de sentir amor, gozo, paz, para que entonces para con sus semejantes practique la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza. Así que si, hermano, hermana, tú dices tener a Cristo, pero vives con resentimiento, no solamente eres una persona infeliz, sino que estás actuando en contra de la voluntad de Dios. Estoy actuando en contra de la voluntad de Dios. Y puedo ser el pastor, puedo ser el predicador, puedo ser el misionero, puedo ser el líder de alabanza, puedo ser lo que ustedes quieran. Pero para estar sanos, completos, necesitamos perdonar. ¿Qué es el perdón? Perdonar, hermanos, es renunciar a un derecho. Sí, quizás tenemos derecho a la venganza. Quizás tenemos derecho a tomar la justicia por nuestra propia mano, pero renunciamos a ese derecho por Dios. Y permitimos que sea Él en su justicia quien decida o quebrantar para salvación o quebrantar a la persona por su maldad. Perdonar es la acción de liberar a alguien de una obligación para conmigo. Perdonar es cancelar una deuda. Perdonar es hacer exactamente lo que Dios, por medio de Jesucristo, hizo conmigo. Cuando yo, sin merecerlo, fui con Él para recibirle como mi Salvador personal. Hermanos, perdonar no es olvidar. Esto es muy importante. Y entonces lo que me hizo, ¿qué? Bueno, perdonar no es olvidar, hermanos. Dios nos hizo tan perfectos que nuestro cerebro tiene la capacidad de recordar hasta lo que no queremos recordar. ¿A poco no, hermanos? ¿Verdad que sí? Sí. No, perdonar no es olvidar. Perdonar es darnos a nosotros mismos la oportunidad de ser libres. ¿Sí nos damos cuenta? Perdonar es darnos a nosotros mismos la oportunidad de ser libres, de volver a confiar en las personas. No es algo que hacemos porque lo sentimos. Bueno, cuando lo sienta voy a perdonar. Te voy a perdonar porque lo siento. No, cuando hacemos las cosas que sentimos, cuando se nos pasa el deseo de sentir, decimos, ¿sabes qué? Te había perdonado, pero olvídalo. No, perdonar no es porque lo siento, es una decisión unilateral de quien ha sido agraviado. Dice, yo decido delante de Dios perdonar él o los agravios realizados. ¿Por qué? Uno preguntaría, ¿por qué? Porque una persona que no perdona es el verdadero perdedor. Porque muchas veces la persona que nos dañó va por la vida como si nada, ¿o no? Pero nosotros traemos el resentimiento, el enojo guardado. Decía yo hace rato, no avanzamos espiritualmente, no tenemos una estabilidad espiritual y emocional. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? Primero que nada, tenemos que reconocer si estamos heridos.
y admitirlo. Habemos personas que decimos, no pasa nada. Oye, mira, es que yo veo que tú estás resentida. No, en serio, no pasa nada, no hay problema. No, sí hay. Porque como le hablas, o como no le hablas, o cómo te diriges a él, hacia ella, o cómo lo miras, o cómo la miras. Tú tienes algo en tu corazón. No tengo nada. No, sí lo tienes. Y hasta que tú no lo reconozcas, no vas a poder avanzar. El Señor Jesús, cuando nos enseñó la oración modelo en Mateo capítulo 6, Él nos enseñó a acercarnos al Padre diciéndole: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, si yo voy con Dios a pedirle perdón, es porque previamente yo ya perdoné. Porque el propio Jesús dice que si nosotros no perdonamos las ofensas a quienes nos han ofendido, Él tampoco va a perdonar las nuestras. Así de simple. Eso significa que si yo guardo resentimiento con alguna o algunas personas, y peor aún, no les he perdonado, y yo he ido en oración a Dios a pedirle perdón por mis pecados, ¿qué creen? Están acumulados porque Él no me ha perdonado. Reconozcamos y admitamos las heridas. Busquemos a Dios en oración, con la disposición de perdonar a aquella persona. El perdón no borra el pasado. ¿Qué hago entonces con el pasado? ¿Qué hago entonces con el recuerdo? ¿Qué hago si lo perdono y me vuelve a ofender? Entonces se le acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dice: no, Pedro, sino 70 veces 7. Mateo capítulo 18, 21 y 22. Es decir, es altamente probable que yo perdone a una persona y que vuelva a lastimarme y tengo que volver a perdonarla de nuevo. Y es altamente probable que el recuerdo venga a mi mente. Pero si el recuerdo de lo hecho viene a mi mente, lo que tengo que hacer es no dejarme atrapar de nuevo, sino tengo que llevar esos recuerdos y esos pensamientos a Cristo Jesús. Hermanos, si ustedes colocan un vaso, vierten aceite y posteriormente agua, en el momento en el que ustedes viertan suficiente agua, el aceite se va a derramar. ¿Por qué? Porque el agua y el aceite no se combinan. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que ese resentimiento de que se ha llenado mi corazón, mi mente, mis pensamientos, en la medida en la que yo lo voy llenando de perdón, de amor, de oración, de hacer bien y de todo lo que la palabra de Dios enseña, va a ser como ese vaso, que va a llegar el momento en el que los recuerdos ya no van a venir a mi mente. 1, 2, cuando los recuerdos vengan a mi mente, ya no me van a causar el daño que me causaban antes. Y 3, un día voy a poder hablar de ellos como testimonio ya sin dolor. ¿Y por qué Dios no hace que olvidemos todo eso? Para que recordemos de dónde nos ha sacado y lo alabemos y sirvamos como testimonio a otros. ¿No dice la palabra de Dios, hermanos, en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, que Dios es Padre de misericordia y de toda consolación y nos consuela de todas las tribulaciones, para que nosotros a su vez podamos consolar a otros también? ¿Sí dice eso la Biblia, no, hermanos? Y lo dice entonces para que yo me pueda levantar, para que tú y yo nos podamos levantar como un testimonio de libertad. No se borra el pasado, pero se quita el resentimiento. No se borra el pasado, pero se sana el corazón y se tiene la capacidad de volver a perdonar. Porque se desea ser feliz. 3, olvidemos nuestros deseos de venganza. De hecho, el Señor nos exhorta tanto en Romanos 12, 19, Hebreos 10, 30 y Deuteronomio 32, 35, que dejemos lugar a la ira de Dios. Porque cuando el ser humano toma venganza, destruye y hace daño. Cuando Dios castiga, lo hace con justicia para salvación. Esa es la gran diferencia, hermanos. Renunciar al derecho de venganza solamente es posible cuando uno se ha rendido a los pies de Cristo. Renunciar al derecho de retribuir es algo que quizás dije hace rato,
cause dolor. Sobre todo porque hay personas que ni siquiera se arrepienten de lo que nos han hecho. Y si yo voy y le digo que lo perdono, se va a burlar de mí. Pero, hermanos, este es el asunto. El asunto es que no se trata de la persona, sino de mí, de ti. No sé si me explico. Se trata de ti. El perdón es asunto tuyo, es de ti. La decisión es y debe de ser tomada por ti, porque tú y yo somos los que tenemos que sanar. 4. Cuando nosotros, hermanos, vamos a perdonar a alguien, ¿sí?, con quien tenemos una convivencia, un amigo, un hermano o un cónyuge, y perdonamos, tenemos que ser receptivos a las relaciones con esa persona. Pero cuidado, aquí llamo su atención a todos. Cuando se trata de perdonar a alguien con quien vamos a seguir teniendo convivencia cotidiana, llámese un hijo, llámese un padre, llámese un cónyuge, llámese un hermano, llámese un compañero de trabajo, debemos de estar receptivos a la relación, es decir, dar la oportunidad de que una relación se pueda resarcir, pero tengamos mucho cuidado. Nunca es recomendable que cuando esa persona es una persona abusiva, tóxica, no ha tenido ninguna actitud de cambio, volvamos con ella hasta que no veamos una vida transformada. Porque si no, lo que automáticamente ocurrirá es lo mismo que venía sucediendo antes. No sé si me explico. Eso es algo que se da mucho en los matrimonios. Entonces ya la tengo que perdonar y ya que entre a casa, o la tengo que dejar ya que entre a casa, así de fácil. No. Si es una persona que te ha lastimado, te ha hecho daño, ha abusado de ti y te ha generado una vida de toxicidad, sí tienes que estar dispuesto, pero hasta que esa persona no dé una verdadera muestra de cambio, de arrepentimiento, de transformación, puedes tomarte un tiempo, porque si no, automáticamente te vas a involucrar exactamente en lo mismo. No sé si me expliqué, hermanos. 5. Perdonar significa dejar el pasado atrás. No echar en cara de nuevo a la persona que ya van 5 veces que la perdono. Perdonar es no traer a la memoria los pensamientos que están allí. Perdonar, insisto, puede ser doloroso, pero es correr hacia la libertad. Es liberarnos porque nos deshacemos de la pesada carga de la culpabilidad. Es doloroso porque es difícil tener que confrontarnos con nosotros mismos. Pero es hermoso porque las heridas empiezan a sanar y podemos disfrutar entonces lo que somos, hijos de Dios. Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermano, hermana, ¿eres libre de resentimiento? ¿Somos libres de resentimiento? Porque si no, hoy es la hora de caminar por la senda de la sanidad llamada perdón. Es algo que no podemos hacer solos, pero en virtud de que tenemos a Cristo, Él puede restaurar nuestra vida de tal manera que como esa paloma, ¿verdad?, encerrada en esa jaula, la ve abierta y de inmediato vuela hacia la libertad, lo hagamos nosotros, hermanos, para disfrutar la vida que el Señor nos da cada día. Conclusión: perdonar es la correcta, es la voluntad de Dios, es el camino a la libertad. Que Dios los bendiga. Amén.